Entonces, este miércoles vamos a estar meditando en el Salmo 16. Una característica de los salmos que hemos visto o que hemos meditado los miércoles es cómo podemos acudir al Señor en oración, por consuelo, por auxilio y también a ser exhortados en cómo andamos. Siempre recordar las bendiciones si estamos en los caminos del Señor o el castigo si no estamos en los caminos del Señor, pero también podemos escuchar a través de su palabra ese consuelo que tenemos en el Señor. En el caso de este salmo, principalmente en confiar en Él como nuestro refugio. Y es así como vemos en el primer versículo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En ti he confiado es una parte muy importante. Podemos decir sinceramente y en toda circunstancia: en ti he confiado. Durante nuestra vida o en diferentes aflicciones podemos decir: en ti he confiado. Y no confiar en nuestras capacidades o en nuestras habilidades, aunque ciertamente somos capaces de muchas cosas. Pero en cuanto a nuestra vida espiritual y fuerza, debemos confiar en el Señor, principalmente para guardarnos, como dice el versículo: porque en ti, guárdame, oh Dios. Ahora en el versículo 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Si vemos, oh alma mía, podemos hablar que es desde el interior, con sentimiento, con verdad, reconociendo quién es el Señor. Como dice: tú eres mi Señor. El Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. Por supuesto, Él lo sabe todo, por supuesto. Nosotros ni necesitamos hablar y Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Pero Él en su voluntad quiere que le digamos desde nuestro corazón lo que nosotros anhelamos, nuestras preocupaciones. Y en eso confiamos y en eso pues podemos tener plena confianza en que Él nos escuche. Y también que dice: no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué podemos ver y notar aquí? Que Él es nuestro refugio, como mencionaba anteriormente. El Señor es nuestro refugio. Ahora vemos esto como una introducción, estos versículos, que el Señor es nuestro refugio. Y es como así, como podemos confiar en Él. También el versículo 4 nos advierte a los que no son diligentes. ¿Qué dice el versículo 4? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Aquí es muy importante notar que el versículo dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Hay creyentes de mera profesión que con frecuencia son lentos para servir al Señor, pero por el otro lado hay pecadores que sirven diligentemente a otros dioses, se esmeran, se entusiasman, dan más del 100% en actividades de este mundo, en conferencias, en marchas. Pero a veces nosotros los creyentes vamos lentos, sin mucho ánimo, sin dar el 100% cuando es para servir al Señor. Y es ahí más bien cuando debemos ser diligentes en servir al Señor. Y solo quería hacer notar esto en este versículo cuando menciona a aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. Hay veces incluso ellos son más diligentes en hacer lo que les agrada. Y cómo no nosotros que servimos al Dios Todopoderoso no debemos hacer diligentemente con esmero todo lo que hacemos para servir al Señor. Ahora bien, ¿y qué dice el versículo? Se multiplicarán sus dolores. Sus aflicciones serán multiplicadas por su diligencia en multiplicar su pecado. Ahora bien, por el contrario, vemos aquí más características que podemos confiar en el Señor en los siguientes versículos, en cómo el Señor puede guardar nuestra alma y nuestro cuerpo en Cristo. ¿Qué dice el versículo 5? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bueno, también en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí también para notar un poco el lenguaje de esa época, donde menciona que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, se refiere específicamente a cómo en esa época se medían los terrenos usando cuerdas. Y a veces, en ciertas ocasiones, se repartían por suerte. Entonces aquí David quería hacer referencia o ejemplifica cómo el Señor permite todo lo que nos pasa,
Él sustenta todo lo que nos pasa y todo lo que nos pasa debe ser aceptado como un propósito del Señor. Pero es importante recalcar que todo esto pasa en el Señor siempre y cuando andemos en sus caminos y no por consecuencia de nuestros pecados. Dios es quien nos resguarda. Él es nuestro refugio, como hemos visto, nuestro Señor soberano y Él es nuestro tesoro. Si no logramos comprender esta parte, entonces no vamos a lograr aceptar que Él es el que sustenta todo lo que nos pasa y que no hay nada de bien fuera de Él. Ahora bien, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David usa esta figura para decir que esas cuerdas han determinado lugares deleitosos para él, que el Señor ha determinado cuál era su heredad. Pero tanto nosotros como David se puede estar refiriendo a cuál es la verdadera heredad, cuál es esa heredad, cuál es ese deleite que debemos tener. Pues es estar con Dios mismo, estar con Él. Dios viene a ser nuestra heredad. Ahora bien, podemos también notar en el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios también es nuestro consejero. Él nos instruye, Él nos da consejo. Entonces, como hemos visto, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Señor soberano, Él es nuestro tesoro y también es nuestro consejero. Ahora bien, antes de toda decisión, toda acción, un pensamiento, es Dios quien filtra todo eso. Antes de decidir o pensar algo que hacer, es en Dios en quien medita antes de tomar una acción o una decisión. ¿Cuántas veces decidimos cosas solos? Y luego de decidir, vamos al Señor y decimos que el Señor bendiga eso con nuestro plan humano. Consideramos el consejo de Dios antes de tomar una decisión. Muy importante porque el versículo menciona, bendeciré a Jehová que me aconseja. Es en su palabra y en Dios en que debemos pedir consejo. Y Él, como hemos visto, eh, nos dará un propósito para lo que nos suceda o la decisión que debemos tomar. También en el versículo 8 leemos, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Como hemos visto, Él es nuestro refugio, nuestro soberano, nuestro tesoro y nuestro consejero. Él determina siempre nuestras vidas por su palabra y lo que debemos hacer. Y es importante recalcar esta parte, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El reconocer la presencia del Señor es el deber de todo creyente. Debemos reconocer que Él siempre está ahí con nosotros. ¿Y para qué? ¿Para qué debemos reconocer eso? ¿Para qué debemos saber que Él es nuestro refugio, nuestro soberano, nuestro tesoro, nuestro consejero? Pues ahí lo dice en el versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque Él es nuestro refugio, nuestro soberano, nuestro tesoro y nuestro consejero. Entonces también Él es nuestro gozo. ¿Tenemos gozo en el Señor? ¿Qué tan importante es conocer a nuestro Señor? Él es todo. También menciona, mi carne también reposará confiadamente. Y si somos conscientes, algún día moriremos, pero no quedará allí, no quedará para siempre, porque así mismo lo dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué podemos ver aquí? Pues el Señor está hablando de la resurrección. ¿Cuál es esa confianza en que en Dios podemos confiar plenamente en nuestro cuerpo y alma, que a pesar de que moriremos un día, resucitaremos con Él? Y esto es un aliento para los creyentes. Todos hemos de morir, pero nos levantaremos para vida eterna. La resurrección de Cristo es nuestra garantía y el emblema de de la resurrección de todos los suyos. Finalmente, en el versículo 11, dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué marca tienen aquellos que tienen a Dios como su refugio? Pues eso, que Él es el refugio, Él es el soberano, el tesoro y el consejero de los que creen en Él. Y todo eso trae gozo. ¿Cómo nosotros no vamos a gozarnos grandemente en esas verdades?
No perdamos la oportunidad de gozarnos en el Señor, poniendo los ojos en este mundo y en sus cosas, porque perderemos ese gozo. En esta vida, ciertamente, el gozo está mezclado con aflicción, pero ¿qué dice el versículo? Tú me mostrarás la senda, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y es importante también confiar en esas palabras, no es que habrá o que puede haber, es hay plenitud de gozo para siempre disfrutar de la presencia del Señor. Entonces, ¿está usted con gozo ahora, a pesar de las aflicciones, y espera poder disfrutar de sus delicias para siempre? ¿O por el contrario, no siente ese gozo todavía? Todavía no tiene al Señor como refugio, como tesoro, como consuelo. Pues esta es una oportunidad más para arrepentirse y buscarle. O por el contrario, el Señor ya le ha salvado, es una oportunidad para recordar en quién tenemos ese refugio, ese consuelo y finalmente ese gozo. Entonces, oremos al Señor por esto que hemos meditado esta noche. Señor, te damos gracias por una vez más mostrarnos a través de tu palabra en quién podemos buscar ese refugio, ese consuelo, ese gozo. Permite, Señor, si los que estamos acá verdaderamente tenemos ese gozo, si verdaderamente confiamos, Señor, en lo que tienes para nosotros, si verdaderamente sabemos, Señor, que todo está en tu control y bajo eso confiamos, Señor. O por el contrario, si hay alguno, Señor, que todavía no siente ese gozo, que todavía no siente la necesidad de buscarte, pues por medio de tu Espíritu, Señor, que exhorte, Señor, y ten misericordia de esos corazones. Y que al final, Señor, todos podamos decir juntos que nos gozamos, Señor, en esa cena, Señor, que tú tienes para nosotros. Que podamos juntos decir, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo y que tus delicias, señores, son para siempre. Señor, que estas palabras, aún débiles, sean de ánimo, de consuelo y de recordatorio para poder meditar en ellas, Señor, y siempre encontrar ese gozo que necesitamos mientras estamos, Señor, de peregrinos aquí en este mundo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.